Muchas gracias, amigas, amigos, seguidores de Rumbo Jalisco. Esto es la mesa de análisis con Rumbo y estamos contentos porque el día de hoy tenemos la mesa completa. Los panelistas que usted ya conoce y que me van a hacer aquí el favor, el honor de acompañarme para analizar los últimos temas de actualidad política en México y también algunas cosas internacionales. Les saludo primero a las damas, a Trini Rodríguez, periodista. ¿Cómo estás? Hola Julio, a todos, muchísimas gracias, a tu público por supuesto, gracias. El analista, Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a todos, Eduardo, Trini, por supuesto, Edgar, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Gracias, Augusto. Y también el académico, periodista y escritor Eduardo González Velázquez. ¿Qué tal? Buenas a todos, saludos, un abrazo. Y pues, no por dejarlo al último, no es menos importante, mi querido amigo y compañero Edgar Olivares. Un gusto saludarlos, Eduardo, Augusto Chacón, a ti, Juli, por supuesto, Trini Rodríguez. Saludos a todos. Nos vamos directo al análisis. Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, quien fue muy querida, por cierto, durante su paso en este cargo, reavivó en una entrevista con la revista Proceso el fuego por el caso de Calderón García Luna. Después hizo precisiones que a mí me parecen que fueron más bien del tipo diplomático. Dice que jamás tuvo información confirmada y si escuchamos el audio, efectivamente, solo habla de rumores, pero también dice que en todo momento el gobierno de Felipe Calderón conocía esos rumores. Eso es importante. Y también dice una frase lapidaria: estábamos preocupados por la corrupción de García Luna. Así lo dice textual. Arrancamos con Trini. ¿Qué opinas de esta polémica que una vez más pone en la palestra este tema de lo que ocurrió o pudo haber ocurrido en el sexenio de Calderón? Mira, pues nuevamente, ¿no? Es que se vuelve a poner en la mesa de la discusión la relación del narco y el Estado. El asunto es este litigio, este caso que se está realizando en Estados Unidos y donde seguramente a cambio de información estarán saliendo muchos nombres. Así que no podemos también taparnos los ojos y decir que en la vida política de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos y México, no ha habido narcotráfico en el sentido de no solamente la lucha y no solamente en la medida, sino aquellos lazos entre el poder y el crimen organizado a través de sus policías, a través de todo el sistema judicial. Aquí el problema que tenemos es que pues es un poder tan fuerte, tan grande, parecía que tiene que pasar un sexenio para que se haga justicia para los mexicanos sobre algún asunto. Lo que sí es que no sé a qué vino esa declaración, qué viene futuro que necesitaba la ex embajadora hablar justo en este momento sobre la relación del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado durante su sexenio. Ahí está, entonces, este punto en la mesa. Augusto Chacón, te escuchamos. Bueno, aquí, como decía Trini, se pone sobre la mesa, en términos muy amplios, la relación del Estado con los criminales, principalmente con los que se dedican al narcotráfico, pero también y particularmente para el sentir de los mexicanos, se pone también en evidencia ese poder de los presidentes. Solíamos decir, y quizá todavía en buena medida lo decimos, que el presidente todo lo sabe, que cómo puede ocurrir algo que el presidente no esté enterado, y cómo puede ser que la aduana deje pasar, y siempre supusimos, siempre dijimos, claro que sabía, y solíamos decir, lo dejó pasar. En el caso de Felipe Calderón y la relación con Genaro García Luna, pues no queda duda. Y quizá no sería tan escandaloso de no mediar la guerra contra el narco. Es decir, si hubiera sido un funcionario más coludido, que resultaba práctico, como la misma ex embajadora reconoce, pues la verdad nos venía bien la relación con García Luna porque nos daba información, a pesar de que sabíamos en qué andaba. Pero en el caso de Felipe Calderón, resulta que aquellos a los que les declaró la guerra estaban sentados en las mesas de seguridad
del gabinete del presidente de la República. Y el decir yo no sabía es poco creíble desde un sentido amplio, aunque por el estilo personal de gobernar de Felipe Calderón, con el carácter fuerte, con solo unos cuantos de su entera confianza a la mano, es posible que no se dejara llegar el conocimiento, o que si lo supo no quiso ir a fondo. Luce extraño porque hacia la mitad de su sexenio ya se sabía que este combate al crimen organizado, al narcotráfico, no iba por buen rumbo. Y si no iba por buen rumbo, estaba en buena medida, se debía en buena medida a la estrategia puesta en práctica por su gente de confianza en la seguridad pública. El otro asunto que siempre decimos es que desde la Embajada de Estados Unidos todo se sabe. Y que si hay alguien que conozca todos los detalles de todos los funcionarios, particularmente de aquellos que tienen un pasado escabroso, son los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia. A mí no se me hace raro que la embajada lo supiera, y lo que sí es extraño es que lo dejaran correr sin alertar al presidente. Normalmente uno esperaría que le dijeran, oiga, señor presidente, pues a lo mejor usted tiene confianza, pero aquí también necesitaría tener cuidado con este personaje. Eso sí se sabe. En los cargos de seguridad, el presidente en turno o el presidente electo en turno busca el beneplácito de Estados Unidos desde sus agencias, la DEA, el FBI, la CIA, para tener ese control de confianza informal, pero que a final de cuentas siempre se ha ejercido. La declaración de la ex embajadora nos pinta muy bien el modo pragmático de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. No alertemos al presidente o dejemos correr la supuesta ignorancia, porque nos viene bien tener a un personaje que está en los dos bandos. Eduardo González Velázquez, ¿tú cómo viste primero la entrevista y luego el desmarque? Que yo no sé si realmente se retractó o realmente no dijo lo que quiso decir, aunque en el audio queda algo claro que puedes analizar al respecto, y sobre todo porque pues Calderón quiere seguir en la política a través de su partido político que está en formación. Pues sí, mira, a mí me parece que en términos generales, lo que dice la ex embajadora no es algo que, pues de manera general, digamos, en el imaginario colectivo de la sociedad, no tengamos presente. Es decir, que hay, pues, algunos miembros de gobiernos de todos los niveles que pueden estar coludidos con la práctica del crimen organizado, por un lado. Por otro, tampoco es de extrañarse el que digan que lo sabían, pero que lo utilizaban porque así les convenía, y que dejaban pues que esto corriera y pudieran obtener información. Y creo que en los audios que presenta después Jesús Esquivel, por lo menos a mí me queda claro que no hay no recula la ex embajadora sobre lo que dijo. Creo que lo que se publicó en papel es finalmente lo que estamos escuchando en los audios. ¿Por qué sale ahora? El mismo Jesús lo ha explicado en términos de que Andrés Manuel señaló que nadie escribía sobre Genaro García Luna, y bueno, Jesús ha sido un reportero que durante varios años ha cubierto a este personaje, y él mismo dice que a partir de esta declaración del presidente decide hacerle la entrevista a la ex embajadora, sacar lo que dijo. Y por otro lado, creo que esto será parte de algo que vamos a comenzar a ver. A mí sí me parece que en algún momento o en algunos momentos de este sexenio iremos conociendo más detalle de las relaciones que hubo de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado, a partir o en el contexto del juicio que se le sigue a Genaro García Luna. Yo creo que es un personaje que en algún momento él o alguien cercano, ¿sí?, van a comenzar a soltar nombres, procesos, encuentros, relaciones, sobornos,
que van a tener que tocar necesariamente a miembros de ese gabinete de Felipe Calderón que se supone iba a perseguir al narcotráfico. Yo creo que más temprano que tarde va a comenzar más información sobre este asunto y que tampoco es novedoso ni el primer personaje de alto nivel que está metido en algo así. Recordemos a el general Rebollo, como fue encargado en su momento del combate nacional al crimen organizado y terminó en prisión, acusado en el gobierno de Zedillo de ser partícipe de las redes del narcotráfico y apoyar a algunos cárteles, en particular el de Ciudad Juárez. Entonces, a mí, por lo menos, no me causó ninguna extrañeza las declaraciones de la ex embajadora. Creo que es algo que pues he estado comentando y que finalmente queda la idea, por lo menos en amplios sectores de la población, de que Genaro García Luna pues tenía que ver algo con el crimen organizado. Mi estimado Edgar Olivares, y precisamente lo que comenta el doctor Eduardo, los juicios en Estados Unidos luego suelen convertirse en un espectáculo porque se dan revelaciones, la prensa todos los días está al pendiente de lo que van a hablar los testigos estrella, como le llaman. ¿Tú qué esperarías? Sí, Julio, efectivamente, el tema de los juicios en Estados Unidos son todo un espectáculo y de hecho, Genaro García Luna cae en Dallas después del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, uno se preguntaría cómo es posible que tuvo que haber un juicio contra Joaquín Guzmán para que el gobierno de Estados Unidos se diera cuenta de lo que era Genaro García Luna, de las situaciones de complicidad que pudo haber tenido con el narco y después lo detuvieran. Me parece que no es por ahí. El gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente quién era García Luna, sabía de las complicidades que había y lo que dice Roberta Jacobson es que pues no tenía opción más que trabajar con él, pero que trabajaban con desconfianza y que básicamente cuidaban sus intereses, como lo comentaban, de que los recursos de Estados Unidos, que eran en especie, lo aclara justamente la ex embajadora, pues se utilizaran de manera correcta. Sin embargo, aquí hay una gran hipocresía también del gobierno norteamericano, porque la ex embajadora, Roberta Jacobson, sabía perfectamente o tenía sospechas de que Genaro García Luna trabajaba con el cártel liderado por el hombre más buscado de Estados Unidos y del FBI en ese momento. Después de que en la administración de Obama se mató a Osama Bin Laden, se llegaron a eliminarlo, en la lista de los más buscados estaba en el número 1 Joaquín El Chapo Guzmán. Y entonces se supone que la embajadora Jacobson estaba trabajando con quien podría tener en su momento o pudo haber tenido en su momento relación con el hombre más buscado de Estados Unidos. Pero no solamente eso, la hipocresía va más allá y no hablemos de casos como Rápido y Furioso y otras operaciones que han sido desastrosas en las que ha intervenido el gobierno norteamericano. No solamente tenían desconfianza con ese funcionario de Calderón, que era Genaro García Luna y que era el secretario de Seguridad Pública, sino que además lo premiaron a ese funcionario. Es decir, le dieron la green card, o sea, la residencia permanente en Estados Unidos, le permitieron hacer negocios en Florida y resulta que después de 6 años o de 7 años, que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio de López Obrador, ahora resulta que tras el juicio al Chapo encontraron cosas raras y lo detuvieron. Me parece que simplemente les dejó de funcionar, les dejó de servir, ya no vieron un riesgo en que pudiera hablar Genaro García Luna, o en que digamos que tuviera un problema con el gobierno norteamericano en cuanto a los intereses del gobierno norteamericano y no sé para favorecer a quién, pues simplemente decidieron ya terminar con esa protección. Pero me parece que estas declaraciones reavivan este debate en el que el gobierno norteamericano perfectamente sabía, si es que García Luna tuvo que ver con el narco, sabía perfectamente, y no solamente no hicieron nada, sino que lo premiaron y ahora se hacen los sorprendidos.
Bueno, de acuerdo con lo que algunos de ustedes entonces están poniendo en la mesa, hay uso político de las detenciones y de estos juicios. Tomando en cuenta eso y antes de pasar al siguiente tema, dejo esta pregunta en el aire para quien quiera contestarle, a ver quién se echa ese trompo. ¿Creen que Calderón también llegue a ser enjuiciado? Yo creo que está en el aire. Será materia de intercambio político. No sé si al Estado mexicano le convenga. Sin duda al régimen de Andrés Manuel López Obrador sí, pero al Estado mexicano como tal, quién sabe, porque está claro que no estamos en un mundo de buenos y malos, estamos en un mundo de matices grises, en donde los malos en un lugar tienen servicios que les rinden frutos a otros. Estamos viendo el caso de Genaro García Luna. El caso es que las drogas que pasan de aquí a Estados Unidos, una vez que cruzan la frontera, parece que se convierten en éter y llegan a Nueva York o a lo más norteño de Estados Unidos sin crimen organizado, sin connivencia de las autoridades. Difícil de creer. Si juzgaran a un presidente mexicano hasta ese nivel, todas esas relaciones sin duda quedarían expuestas, porque un presidente, un expresidente no se va a comer solo un paquete de ese calibre. Yo creo que la connivencia de Estados Unidos, de algunas autoridades de Estados Unidos con el crimen organizado, los errores que señalaba Edgar, porque no son perfectos, el tráfico de armas que está hospedado, propiciado por ellos hacia México, todo eso se pondría en vilo si un expresidente llegara a ese nivel. Y es algo que yo espero que el presidente López Obrador tenga en cuenta. No es únicamente la venganza personal. Detrás de esa venganza personal hay un pueblo, hay una tradición, una historia, y que a lo mejor traería muchas cosas buenas en el sentido moral, pero insisto, estamos en un mundo de matices de color gris. Y ya que estamos contigo, Augusto Chacón, pues yo creo podemos empezar contigo la siguiente ronda del segundo tema. Andrés Manuel López Obrador se recuperó entre la opinión pública, al menos en un sondeo, en un ejercicio demoscópico publicado por El Financiero, que hay que decirlo, es un periódico serio. Y también en otra encuesta de María de las Heras sale bien librado, pero esto contrasta también con el estudio de Mitofsky, donde apenas el 50% le dan la aprobación. ¿Qué opinas de este repunte de la popularidad del presidente, que a mí me parece inesperado, porque con todo lo que ha pasado en el asunto de la pandemia y vemos el desabasto en los hospitales, pero en estos estudios que son serios, insisto, aparece bien librado? Dios, son serios los personajes que los encabezan. Por supuesto, el Financiero tiene su prestigio, pero no podemos perder de vista al leer cualquiera de las encuestas que están en los medios, la relación de estos con el régimen. Eso está mediando los resultados, desafortunadamente, desde mi óptica, eso está sucediendo. La fuerza del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, señalando medios de comunicación, presionando como puede presionar, incluso en presiones legítimas, por ejemplo, quitar la publicidad, está generando esto. Es contraintuitivo que el presidente se recupere estando las circunstancias como están. Y más cuando buena parte de esos incondicionales y esas incondicionales que tenía empiezan a ver una realidad que ya les pega en el bolsillo, que ya lo están viendo en la atención, en la atención médica. En fin, es contraintuitivo. Yo creo que hay que usar esas encuestas, la que sea, con el debido criterio y no decir el presidente va bien o el presidente va mal. Necesitamos tomar otros indicadores, no solo lo que nos digan las encuestas para hacer esa medición. Está claro que en términos de la economía, lo que ahorita estamos resintiendo se suma a un mal manejo de la economía del país durante 2019. No es únicamente efecto de coronavirus. Y creo que una parte de la opinión pública ya se está dando cuenta de eso. Insisto, no digamos el presidente va bien porque la encuesta del Financiero dice esto o porque Mitofsky dice aquello, va mal. Esa apenas es una de las pistas que nos pueden servir para darnos una imagen completa de la realidad, sobre todo de qué piensan los otros y las otras.
qué lectura le das a estos ejercicios demoscópicos, Trini y Rodríguez, que pues contrastan, aunque bueno, son dos quienes ponen al presidente bien ubicado? Bueno, recuerda que el mes de marzo, o hay que recordar que durante el mes de marzo, hasta finales, fue cuando se tomó ya la medida de quedarse en casa y la sana distancia. Así que todo el mes de marzo creo que fue crítico para el presidente de la República cuando se fue a desayunar a Oaxaca y cuando sacó sus, que le decían estampitas, Estampitas. pero eran escapularios, ¿no? Que eran Escapulario. El detente. Y creo que ese fue un error. Yo le he dicho desde hace tiempo atrás, las mañaneras, las ruedas de prensa del presidente López Obrador están agotadas. Entonces, entra todo el proceso de esta sana distancia con López-Gatell, con Hugo López-Gatell, y logra subir precisamente a partir del 23 de marzo, si no me equivoco, que empieza todo este proceso, comienza a ganar estos puntos que se ven reflejados en el mes de abril. Pero definitivamente López Obrador no entiende que hay gente todavía en la calle que estaba esperando escuchar algo que le diera seguridad, que le diera protección, y no lo escuchó durante el mes de marzo del presidente López Obrador, cuando todos tenemos un dispositivo y todos sabíamos qué era lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Y él era el único que seguía paseando. Eso le costó muy caro. Y yo solo quiero retomar que esto que está pasando del tema anterior con Felipe Calderón Hinojosa, hay que recordar que las encuestas, o pensar que las encuestas se le pueden venir abajo, porque si algo le duele a la gente de México fue el sexenio de Felipe Calderón. Y cuando uno se pone a leer todos los comentarios durante la mañanera del presidente, no falta quien diga, ¿qué pasó, presidente? Pues queremos justicia, ¿no? Entonces, a falta de justicia y donde el presidente diga, hasta ahora no hay elementos que implican a Calderón en el caso García Luna, pues entonces vamos a ver a finales de este mes cómo le va a cobrar la preferencia al presidente López Obrador y a ver qué otro funcionario viene a salvarle como le salvó López-Gatell. Eduardo González Velázquez, también es una realidad que a estas alturas del partido, si comparamos los sexenios, ya Peña Nieto ya empezaba a ver su declive y también Calderón no estaba muy bien librado. Todavía podemos decir que Andrés Manuel López Obrador no es tan odiado como sus antecesores, ¿no? Pero, ¿qué opinas? ¿Tú qué lectura le das? Mira, yo al menos tres cosas que veo que habría que tomar en cuenta. La primera es que tener 68% de aceptación, por ejemplo, en el financiero, pues tampoco me parece que es como para agarrar la matraca y salir a presumir. Con 68 de calificación, mis alumnos no pasan la materia. Entonces, pues tampoco es una gran nota. Es cierto que, como menciona Trini, pues venía de puntos muy bajos, ya subir al 68, bueno, pues es digno de cierto entusiasmo. Pero me parece que esto habría que leerlo desde dos escenarios que creo que son importantes en este momento. El primero es que yo sigo pensando que una parte crítica de la 4T y de todo lo que esto implica, casi ponían su resto a que para el día de hoy México fuese un caos peor al que se está viviendo en Nueva York. O sea, nosotros podemos hacer la revisión de hoy a 20 días atrás y muchísimas plumas decían, es que México a inicios de mayo va a ser un caos total y absoluto, desbordado, los hospitales, los contagios, las muertes y demás. No es que no tengamos muchos contagios, muchas muertes, los hospitales llegando cada vez más a su límite, pero me parece que si la gente que nos está escuchando hace ese pequeño recorrido, se dará cuenta que sí hay mucha diferencia entre cosas que se publicaron hace 20 o 25 días con respecto a lo que podíamos tener hoy y lo que hoy tenemos. Entonces, frente a esa realidad que parece que por lo menos al día de hoy no ha llegado, aparece un 68% de
la aprobación al presidente y a la 4T, pues llama mucho la atención, por un lado. Y por otro, creo que la oposición no ha entendido, no es que esto que voy a decir nos convenga necesariamente a los mexicanos, a las mexicanas en general, pero no ha entendido que si hay un personaje que bien podría ser el Pepe el Toro de la política mexicana, es precisamente Andrés Manuel. Pareciera que entre más lo golpean, más lo critican, más lo acorralan, sale más fortalecido. Hay que recordar aquellas aventuras del desafuero y cómo después de toda esa persecución salió muchísimo más fortalecido de cómo entró. Y pareciera también que de un mes a la fecha, cuando su aprobación por algunas cosas que tienen que ver con algo de lo que mencionaba Trini, de sus excesos, al no guardar cierta compostura en sus declaraciones y en sus acciones, de esos datos a los que hoy tenemos pasando durante un mes una metralla fuertísima, pues terminó finalmente subiéndolo en las encuestas y no bajándolo como algunos pensaban que se podía presentar. Sí, mira, la verdad que si le hubieran dado a López Obrador en un contrato, fírmame que en mayo vamos a estar como estamos, no, hombre, lo firma sin pensarlo. ¿Qué opinas, Edgar Olivares? Sí, bueno, varios aspectos de este tema. En relación a la popularidad del presidente, yo siento que en este momento hay mucha volatilidad. Así como el dólar de repente estaba en 20 pesos, ahora está en 25, 24, 23 y estábamos subiendo. Hay mucha volatilidad porque en un tiempo donde hay una pandemia, la gente tiene que creer en alguien, tiene que creer en que tenemos un líder que pueda caminar. Entonces, hay que ver o que haga caminar al país en medio de una situación tan compleja y tan crítica como lo es una pandemia. Sin embargo, estos números no necesariamente van a ser la fotografía exacta de lo que es el presidente en este momento, porque todavía hay muchas batallas que librar. Es decir, vamos a ver, efectivamente, México no tiene la situación de Nueva York, pero la podría tener si no se toman ciertas medidas. Hugo López-Gatell dice que ya se aplanó la curva en una declaración muy arriesgada, me parece, para el momento en el que estamos. Entonces, hay mucha volatilidad y también creo que el tema de estos números, que de repente Mitofsky te pone al presidente en 55, 56%, y luego el Financiero sale y dice, no, es que son 68 puntos de aprobación, en medio de una pandemia donde también las encuestadoras tienen que utilizar otro tipo de recursos para hacer sus encuestas. En este caso, yo no soy un experto, Augusto Chacón nos pudiera darme una mejor lectura de cómo hacer las encuestas en tiempos de pandemia y también donde hay una serie de circunstancias, de sentimientos y de percepciones que van cambiando muy rápido, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir hasta un tema de que la población de repente cambia mucho su estado de ánimo de un día a otro, ¿no? Por la situación del encierro y todo esto. Pero sí me parece que no es la fotografía exacta, va a haber muchos cambios todavía. El tema de la economía que comentaba Augusto me parece súper importante mencionarlo, porque efectivamente México venía con crecimiento cero o con crecimiento de menos 0.1% antes de la pandemia, y entonces con esta situación vamos a ver, hay gente que está proyectando caída del 7% del PIB. Ayer Citibanamex decía que iba a ser un 9% del PIB, con lo que eso significa, traducido a millones de desempleados. Entonces, se jactan mucho quienes apoyan a la Cuarta Transformación de que, bueno, el presidente tiene el apoyo de 30 millones de personas que votaron por él. Yo creo que hoy por hoy no son 30 millones de personas las que apoyan al presidente, porque hay un gran sector que no necesariamente votó por él porque sean sus seguidores, sino porque estaban totalmente hartos de un esquema de corrupción, de un esquema podrido, y que veían en la opción de Andrés Manuel López Obrador un cambio importante y radical, y me parece que también esa base de votantes no es necesariamente una base de seguidores de López Obrador y que no se les está dando una lectura correcta y que muchos de ellos ya cambiaron de opinión o muchos de ellos están, ya descontentos con algunas políticas del presidente López Obrador. Entonces, yo veo mucha volatilidad en este momento.
Sí, sí, efectivamente hay un sector de la población que votó por López Obrador que ahora ya se dice desilusionado, pero creo que independientemente de estos puntos finos de las encuestadoras y los medios que quizá tengan el temor de no perder publicidad, porque también hay una frase parodiando a Zapata, ¿no? La encuesta es de quien la paga. Aquí directamente no la paga el gobierno, pero pues, el temor, ¿no? Siempre, sin duda, hay ese temor. Y el asunto de cómo está la situación actualmente en mayo con el coronavirus, sin duda, no sé cómo le han hecho, pero a lo mejor sí sirvieron las medallitas, el detente, lo que se les ocurra, pero nadie pronosticaba que estuviera así la situación y también nadie pronosticaba, pasando ya al otro tema, que los pronósticos o que, perdón, que las remesas aumentaran en un 49%. Tuvimos en este mes de abril el mes más alto desde el 2001, es decir, en casi 20 años no habíamos visto algo así, a pesar, y sorprende número uno, porque está el coronavirus, la pandemia, pero también porque en los últimos años la política antimigratoria de Estados Unidos se había agudizado y paradójicamente, no me dejará mentir Eduardo González Velázquez, que es un experto en estos asuntos de la migración, el incremento de las remesas venía sostenido de 2008 a la fecha. En 2008 tengo entendido que fueron 26,000 millones de dólares, de acuerdo al Banco de México y al Banco Mundial, y en 2019 se rompió el récord anual con 38,000 millones de pesos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eduardo? Pues yo creo que en principio el incremento de las remesas, como bien mencionas, se comenzó a dar por la poca viabilidad que había en el escenario de una reforma migratoria con Barack Obama. Esto hizo pues que los migrantes en Estados Unidos, lejos de estar guardando dinero allá con la idea de conseguir sus papeles y llevarse a más familiares, lejos de esto, pues comenzaron cada vez a mandar más dinero a nuestro país, porque hay que recordar que Barack Obama, pues se ha convertido en el presidente que más migrantes ha deportado en toda la historia de Estados Unidos. Entonces, estaba esta idea presente, esta posibilidad de ser deportados en cualquier momento, y apostaron más por tener recursos en México que en Estados Unidos. Por eso fueron creciendo hasta, pues, como bien mencionas, casi 40,000 millones de dólares el año pasado. El recorte o el corte que se hizo antes del que anunciaron el día de ayer el Banco de México nos mostraba que todavía en enero y en febrero las remesas seguían a la alza, pero que probablemente en los siguientes meses iban a comenzar a bajar de manera considerable. De hecho, la proyección, cosa que no se ha quitado, se mantiene. Se dice que este año las remesas pueden tener una caída del 20%. Es decir, estamos hablando de 7, 8 mil millones de dólares menos a lo largo de todo el año. Sin embargo, llamó poderosamente la atención el que se hayan incrementado. A mí me parece que se incrementaron por dos razones fundamentales. Todavía la gran ola de desempleo que está viviendo Estados Unidos no llega a sacudir de manera tan importante a los grupos migrantes como está sacudiendo a los grupos de estadounidenses, por un lado. Y por otro, tiene un mes para acá, Donald Trump cerrando cada vez más las pinzas para la posibilidad de acceder a una estancia legal en Estados Unidos por diferentes vías. Apenas ayer se anunció que el siguiente recorte va a ser para negar la estancia posterior a estudios de jóvenes universitarios que saliendo de este nivel escolar consiguieran algún empleo o alguna práctica en Estados Unidos. O sea, ayer se anunció que el siguiente paso será negarles esa estancia. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos frentes que se están abriendo para cerrar cada vez más a los migrantes y bueno, la idea de eventualmente quedar en un proceso de deportación crece y por eso me parece que las remesas aumentaron considerablemente. Mi querido Augusto Chacón, tú eres un conocedor de la realidad de Jalisco y por lo tanto
no sé si también tengas por ahí datos de cómo se beneficia el Estado con las remesas, porque al ser uno de los estados con más migrantes, me imagino que es un punto fundamental para la economía de las familias. ¿Tú cómo ves este tema, este inesperado incremento de las remesas en abril? Sí, bueno, pues van dos secciones seguidas, Julio, que tocas lo contraintuitivo, ¿no? El crecimiento en algunas encuestas de la imagen del presidente y esto que sucedió con lo que sucedió con las remesas, en un mar de desempleos, como decía Eduardo, de más de 26 millones de personas en Estados Unidos que perdieron su empleo, muchos de ellos trabajando en una de las industrias, uno de los sectores más golpeados, que es el restaurantero, que depende en buena medida de la migración mexicana. Parece muy extraño que las remesas hayan crecido. Por supuesto, concuerdo con lo que Eduardo opina, es el especialista. Hay que añadir que el tipo de cambio también es atractivo. Es una ganancia importante mandar los dólares ahora, además, sumado a lo que ya decía Eduardo. Pero si citamos a ese clásico de la política mexicana, haya sido como haya sido, a Jalisco le viene re bien que no bajen esas remesas, porque si de por sí la reactivación económica se ve ardua en los sectores formales, a donde es más posible incidir con dinero del Estado y con estrategias del Estado, llegar a la economía informal, a ese dinero que circula. El año pasado, Eduardo, tú me afinarás la cifra, pero fueron así como 3.500 millones de dólares solo para Jalisco. Así es, 3.500 millones de dólares. Es una cantidad impresionante que además se pone a circular en la parte local de la economía. Quitando las compras en las tiendas que facturan en Nuevo León o en la Ciudad de México, la mayoría se queda para remodelaciones, para construcción, para compra de cosas dentro de las mismas poblaciones. Así que de todo lo mal que tiene prospectada la economía para el futuro, que las remesas por lo pronto no bajen, es una muy buena noticia, es un punto de preocupación menor, es una inyección de dinero al sector informal que de otra manera nos costaría muchos trabajos. Si se cumple ese 20% que los especialistas que cita Eduardo dicen, Jalisco es uno de los estados que la va a pasar mal con un agravante. Si recibimos un regreso importante de migrantes por las condiciones legales en Estados Unidos, porque se vuelva insoportable su vida, es otra carga que tendríamos ahí. Así que ahorita estamos para celebrar los goles según se vayan presentando, independientemente de cómo haya partido. Este gol de las remesas, que no es mérito del gobierno, ni del federal, ni del estatal, ni de los locales, es simplemente el trabajo de la gente que México expulsa y de la que después agradecemos que se metan a las cuentas nacionales. Hay que festejar este gol y ya veremos después qué hacemos con el resto del juego, pero de entrada para Jalisco, Julio, es una magnífica noticia que no perdamos esa fuente de ingresos, no solo eso, que crezca. Así es. No importa si el gol fue como los de Enrique Borja con la espalda, aquellos que metía horribles. Como los de Hermosillo. O los del no se vayan tan lejos. No, ahí metió algunos poco ortodoxos, por decirlo menos. Trini Rodríguez, que por cierto, hace ratito dije 38 mil millones de pesos en 2019, me equivoqué, son de dólares, 38 mil millones de dólares lo que entró a México en el 2019, y a Jalisco fueron estos 3.500 que comentan ustedes. Trini Rodríguez, pues el ingreso promedio de las remesas, de acuerdo al dato que estoy observando, es de entre 200 y 300 dólares. Muchos dicen que esto no es tanto, pero vaya que es importante, porque imagínate lo que un hogar haría o no haría al no tener estos 300 dólares mensuales, Trini. No, y sobre todo aquí lo importante es que la mayoría de estas remesas se van a zonas rurales. A ver, que los gobiernos no estén así como que limpiando los bigotes ni nada, ¿no? Me refiero a que esto, en verdad, la situación está tan difícil que les va a ayudar a comer, a vivir en estas zonas. No significa, y de repente veo así como que las noticias y todo esto y pareciera que exactamente es un logro de gobierno, un programa gubernamental, no sé, le ponen, parecieran que adoptan este logro cuando no sabemos en qué condición están los migrantes trabajando en Estados Unidos. ¿Cuáles son, hablando de condiciones laborales,
si se están respetando en algo sus derechos a la salud en plena contingencia. Están viendo que en México obviamente el golpe económico para estas clases va a ser mucho más drástico que lo que pudiera estar sucediendo en Estados Unidos. Así que en un acto de previsión fue que enviaron esas remesas para toda esta gente que se está quedando sin trabajo y sobre todo, insisto, en las zonas rurales, no en las capitales, no en las grandes ciudades, donde lo vamos a ver traducido en una gran reactivación económica. Creo que si alguien lo está planeando de esa forma, creo que, y sumándole toda esta situación económica que la que está afrontando ya México y lo que viene, creo que podría estar pensando en una salida muy, muy errada. Vaya, coincido, Trini, y también pues no sé cómo vamos de tiempo, mi querido Edgar Olivares, tú también conoces la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos de América y esta, digamos, no sé si decirle recesión, pero sí están perdiéndose empleos, entonces contraintuitivo totalmente lo que está ocurriendo con las remesas. Así es, Julio. Y bueno, voy a retomar la analogía del gol, porque decía Augusto que hay que celebrar el gol. Yo creo que este gol es como los que se les mete a Alemania en un mundial o a Holanda, aunque después terminamos perdiendo en tiempo extra o a final del partido, pero son goles que por supuesto hay que celebrar. Sin embargo, la realidad, aunque me gustaría que fuera mucho más alentadora, yo lo veo difícil. ¿Por qué? Simplemente vamos con el dato del PIB. En México cayó 1.6% en el primer trimestre, pero México iba tarde con el tema de la pandemia. Es decir, ya el golpe económico de la pandemia en México lo vamos a ver hacia el segundo trimestre del año, donde estiman que pudiera caer hasta 17% del PIB. Mientras que en Estados Unidos el segundo trimestre del año podría caer hasta 30% del PIB. Entonces, eso se refleja en mucho mayor desempleo y en muchas dificultades, sobre todo para los migrantes. Otro dato es que más de 500 mexicanos han perdido la vida por COVID-19 en Estados Unidos y eso se debe también a que pues tienen que trabajar, tienen que sacar el gasto en Estados Unidos y también poder enviar dinero a México. Y este disparo en la curva de las remesas se pudiera entender justamente por estas dos cosas, el aumento en el precio de la divisa y por otra parte, en que, pues mucha gente en México no está trabajando tampoco y entonces quienes están en Estados Unidos pues mandan su dinero para que sobreviva la familia ya de una manera mucho más preocupante porque dicen, bueno, ahora que está todo parado también en México y si yo tengo la posibilidad de mandar, pues voy a mandar más dinero para que estén bien mis familiares. Y por eso yo veo que hubo este pico. Sin embargo, el problema es que lo pudiéramos ver en el segundo trimestre del año o en el siguiente mes incluso una caída muy considerable en las remesas por el simple hecho de que en Estados Unidos pues las cuentas no paran, hay que seguirlas pagando y muchos mexicanos pues van a perder su empleo también o ya lo perdieron. Entonces va a ser muy complejo el panorama y también hay que decir que aunque hay un programa de estímulo económico del presidente de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, donde envía $1,200 a ciudadanos que ganaron menos de $70,000 el año pasado, pues el problema es que este programa no beneficia a los migrantes indocumentados, pero además no beneficia a aquellos ciudadanos o residentes que están casados con indocumentados. Es decir, ellos no están accediendo porque ahí el apoyo es por pareja, por familia, pero no están recibiendo el apoyo porque están casados o casadas con migrantes indocumentados, lo cual ha sido muy injusto y muy criticado. Pero Donald Trump está en una campaña, le funcionó el tema anti-inmigrante en la primera elección y como está cayendo en popularidad por el tema del mal manejo de la pandemia, está aprovechando el tema migratorio para reposicionarse un poco con sus bases. Ese es el panorama que yo veo, pero ojalá me equivoque y las remesas, si bien pueden caer, no caigan tanto, porque eso pues obviamente va a perjudicar mucho a la economía mexicana. Poco alentador el panorama que nos comparte Edgar Olivares y a ver si en próximas mesas hablamos de la próxima elección de Estados Unidos que ya empieza a calentarse porque con lo que ha pasado
antes todos apostaban a que Trump la tenía con la mano en la cintura, pero bueno, creo que ahora ya hay muchos matices. Y ya que estamos con con el tema económico, pues nada más para tocarlo que sea muy de rapidito, los empresarios galicienses el viernes van a presentar el resultado de las mesas de reactivación económica que se están realizando a lo largo de la semana. Ya se anunciaba incluso también que el gobierno de Jalisco va a ajustar sus presupuestos, 2,000 millones de pesos en cuanto a medidas de austeridad y 3,600 millones que se van a recortar en obra pública, afectando, por cierto, a los municipios. Trini Rodríguez, comenzamos contigo. Perdón. Sí, se le preguntaba a esta mesa de plan para la reactivación económica del Estado de Jalisco que qué iba a pasar con aquel crédito, recuerden, ¿no? Aquel crédito que... Quirografario. Le preguntaban si se iba a redireccionar y lo dijeron, no tenemos en este momento planes de redireccionarlo. ¿Por qué? Porque es un crédito, es un recurso que ya se destinó, que ya están las obras comenzadas, que ya están buenos los proyectos licitados y que no se puede echar mano de ese gran recurso como crédito. Y a la par le preguntan también a los que están en la mesa si es posible volverse a endeudar y nunca dicen que no. Dicen que hay que esperar a que se haga la planificación toda esta semana para el viernes presentar esto que sería un adelanto para tener ya algo firme el próximo 15 de mayo. Esos son los cálculos. Lo que sí es que creo que le va a dejar esta experiencia al gobierno de Jalisco una gran deuda y la gente está buscando de una u otra forma poder vender. Hay un dato que se me hace bien interesante en temas económicos, es cómo se pueden llegar a perder miles y miles de millones de pesos. Y aunque no lo creamos, los floristas que se están manifestando en días pasados aquí en Jalisco para que se les permita vender en los días cercanos al 10 de mayo, representan para el estado de Jalisco en toda su actividad económica al año 5,000 millones de pesos anuales. Entonces, un estado endeudado con una posibilidad de que vuelvan a pedir un crédito porque no lo negaron, entonces quiere decir que la ventana está abierta, la puerta está abierta, y un sector que está pidiendo de verdad a gritos que los dejen trabajar 2 o 3 días. Entonces está muy complicada la situación. Las voces se multiplican y las presiones para volver a que la actividad económica se reactive, pero muchos dicen que todavía no es momento en cuanto a lo sanitario. Eduardo González. Fíjate, Julio, Trini, con respecto a lo que mencionabas ahorita, precisamente es un asunto que les explotó del viernes 1 de mayo al día de ayer, sobre todo en Florida y en Nueva York. Cuando se habla de cómo le vamos a hacer para levantar la cortina, hay 3 cosas que se deben de tomar en cuenta. Una, ¿cómo le vamos a hacer para levantarla? ¿Cuándo la vamos a levantar? ¿Y quiénes van a poder levantarla? Porque debe haber un equilibrio casi perfecto entre el asunto sanitario y el asunto económico. Es cierto que ya hay muchísima gente que a estas alturas pues está ya en el límite para poder seguir aguantando sin una actividad económica. Pero también, por otro lado, es cierto que si abrimos la cortina 1 o 2 días antes de lo que se pudiera hacer con mayor seguridad, esto se nos puede revertir. Y ya lo vimos con las cifras de la Florida y de Nueva York. Subieron un poco la cortina, la gente salió a la calle y entre sábado, domingo y lunes se incrementó nuevamente los casos que ya venían a la baja de 10 días atrás al 1 de mayo. Entonces yo creo que sí es necesario, desde luego, ya ver de qué manera se reactiva o se comienza a reactivar la economía, pero desde luego con muchísimo cuidado para evitar que lo que ya ganamos con 50 días de cuarentena no lo vayamos a perder en 5 días por la urgencia de levantar la cortina.
Edgar Olivares, tú eres de los que han mencionado, aquí en esta mesa lo has dicho, que se debería de reincorporarse la gente, las actividades económicas de una forma paulatina, cuidada, proyectada. Y esto es lo que se está buscando con este plan y están estas presiones. Sí, Julio, amigos, porque a ver, el tema es que yo siempre he sido muy crítico de la emergencia sanitaria como se lanzó. Me parece que, y lo he dicho y lo repito, el tema del COVID-19 es un tema donde hay contagios masivos cuando hay aglomeraciones. Entonces a mí me llegan fotografías de taqueros llenos de gente, de restaurantes, que en México sí se permite la entrada de personas a restaurantes al 50%, pero sí se permite. Entonces, hace un momento en redes sociales vi la publicación de un amigo que le llegó justamente por parte de un community manager, que tiene muchísimas solicitudes de reservación en restaurantes para el 10 de mayo. Es decir, la gente va a abarrotar hasta donde se pueda los restaurantes. Entonces se me hace injusto que haya sectores que sí puedan operar, aunque sea con el 50%, mientras haya otros que no puedan operar absolutamente y que estén cerrados. Yo lo que he dicho y lo que tenemos que proyectar ya es cómo va a ser la vida post-COVID, cómo va a ser la vida post-pandemia. Se tiene ya que empezar a diseñar una estrategia integral en todos los sectores para que puedan empezar a reabrir, pero que se cuide la distancia social y que se cuide el tema sanitario, más allá de cerrar una cortina y dejar otra abierta, porque en la que está abierta se aglomera todo el mundo y no hay quien ponga orden. Entonces es mejor poner orden en todos los sectores y empezar a reabrir poco a poco, pero sí tener muy claro que se tiene que diseñar ya la vida como va a ser y se tienen que empezar a reabrir los sectores, por lo menos a manera de prueba para ver cómo va a funcionar, pero me parece que esta parte donde hay aglomeraciones es donde más riesgo hay y no se está cuidando ese asunto. Oye, rapidísimo, una prueba-error, oye, una prueba-error con los floristas, ¿no? Claro. ¿Por qué el gobierno no lo hace solamente con ese sector y nos vamos enseñando todos a cómo va a ser de manera paulatina el regreso? Una prueba nada más. O sea, que sea laboratorio, ¿no? Con la sana distancia y con la autoridad ahí para que vigile el tema. Además, si me permiten, compañeros, sería absurdo que los restaurantes sí trabajen y las florerías no, porque sin duda en un restaurante hay más tiempo que vas a estar en un solo lugar encerrado que en una florería que solamente llegas a recoger el regalo que le vas a llevar a la persona. Y decía Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico, que por eso no le permitían a las florerías porque implicaban aglomeración de personas. Cerramos con broche de oro con Augusto Chacón. Es sin duda un tema muy complejo la reapertura económica. Sí, el 10 de mayo está ejerciendo una gran presión sobre las autoridades desde distintos sectores. ¿Cómo se va a permitir esto? Están las empresas, y por empresa me refiero inclusive al pequeño negocio que vende flores, capacitadas para seguir un protocolo estricto. Estamos los ciudadanos y las ciudadanas puestas para seguir un protocolo estricto, para no dejar el coche en segunda fila, bajar corriendo, aglomerarnos y comprar las flores de último minuto, que es la tradición del 10 de mayo, y las flores y los pasteles y los regalos alrededor. Es decir, el Día de la Madre es un gran detonador de economía. Pero al mismo tiempo, y lo decía muy bien Eduardo, si nos equivocamos en la estrategia, si nos anticipamos, todo lo ganado ahorita lo podemos perder. Se antoja mucho apoyar a todos los sectores y el 10 de mayo nos da entrada para eso. Tenemos uno muy importante para Jalisco, la industria mueblera, que está de capa caída porque no solo el mercado interno se contrajo, se les cancelaron pedidos de exportación. La industria mueblera en Jalisco es muy importante y nada les gustaría más que se abriera, y no pensemos en los dueños de cada una de estas industrias, pensemos en los proveedores de estas industrias, los que les venden la tela, los que les venden la madera, los que les venden las tachuelas. Toda esa cadena está afectada, como el de las flores. Los agricultores que siembran flores se prepararon para el 10 de mayo desde que empezó el año. Todo para estar listos para este momento. Es una cadena la que se ve afectada. Aquí lo que hay que poner en la mesa es el costo-beneficio.
beneficiamos súbitamente a un sector para que haya dinero circulando, con el riesgo de que todo lo que ganamos en estos 2 meses de contención se pierda porque ya hay ejemplos de no seguir las instrucciones y que todo se pierda metiendo mucha presión al sistema de salud. No es sencillo y esto nos invita a que tenemos que repensar los códigos de la economía. Necesitamos dinero fresco. Los créditos, como lo hemos dicho, yo personalmente lo he hecho respecto al gobierno federal, necesitaba haberse apalancado para apoyos a la pequeña empresa con el dinero que todavía era accesible en otros momentos. En un mes se ha degradado la calificación del país y ahora nos cuesta más pedir dinero prestado por ese prurito del crédito. Necesitamos ese dinero fresco o necesitamos empezar a liberar la economía. Lo que también es verdad es que entre más nos tardemos, menos clientes va a haber para esos sectores, porque no se está produciendo dinero. Así que si el 10 de mayo fuera dentro de un mes, las florerías quizá las dejarían abrir, pero no habría clientes suficientes para comprar lo que ellos se prepararon para producir. Es una situación muy compleja para las autoridades. Se involucra la salud primero, la economía después, la cohesión social, el capital social, inclusive la convivencia entre las familias. Todo eso está en juego a partir de que se decida o no abrir la economía. Otro ejemplo, Eduardo, es Madrid. Les dieron permiso para salir a pasear y fue un verdadero caos. Puede hacer perder muchísimo más de lo que algunos sectores de restaurantes pudieron haber obtenido. Y cuando se dé esa liberación, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que la autoridad no tiene los recursos para poner en práctica una contención fuerte y que se sigan las reglas. Por ejemplo, si siguiéramos la propuesta de prueba y error de Trini, ¿tendría la autoridad suficiente fuerza para ponerse en los lugares y hacer que se cumplan los protocolos? Y así con los restaurantes, y así con las pastelerías, y así con todos los que participan de ese único día, que además cae en domingo. Entonces, no es una decisión difícil, involucra muchísimas cosas y tenemos que pararnos en lo que hemos logrado. Los números en Jalisco ahorita en cuanto a la enfermedad no lucen nada mal, nada mal. Y eso nos puede ahorrar muchísimo en gastos para el sistema de salud. Lo que ahorita se ha llevado a gastos extraordinarios de salud, que va a ser de aquí a diciembre alrededor de 3,000 millones de pesos, podríamos ahorrarlo para invertirlo en estos sectores de la economía. Y ni modo, todos nos tenemos que aguantar. Yo nada más quiero que pensemos en la educación. Que se cierre la educación pública no pasa gran cosa. El salario de los profesores está garantizado, sus vacaciones, sus prestaciones. Y la educación privada, preescolar y básica, ¿qué van a hacer con quienes no les paguen las colegiaturas? Y no es poca la gente que vive de eso. Es otro sector que con mucho gusto diría, yo me subo a la propuesta de Esteban Moctezuma, el secretario federal de Educación, y que empecemos ya en junio. No va a ser posible, no se ve que eso vaya a ser posible y es un sector profundamente afectado que además tiene consecuencias en el caso, por ejemplo, de las mamás trabajadoras. En fin, no está sencillo. Qué bueno que aquí hay una mesa en la que esto se pone y se discute. La verdad es que no hay muchas opciones para reactivar la economía, pero de que hay que reactivarla, hay que reactivarla. Hay que hacerlo solo inteligentemente. Pues estaremos a la espera de lo que ocurra cuando se den a conocer las conclusiones de esas mesas. La expectativa es que el 15 de mayo podría anunciarse ese regreso paulatino o, en lo contrario, decir que el comportamiento de la pandemia no lo permite. Esa es la encrucijada. ¿Cederán a presiones o se mantendrán en esa firmeza? Mis queridos compañeros, mi querida compañera Trini, pues muchas gracias por estas reflexiones que nos comparten aquí en esta mesa de análisis. Hoy tuvimos panel completo, así que ojalá así sea en las próximas ediciones y pues agradecerles a todos ustedes su participación y también a nuestro amable auditorio, recordándoles que en Rumbo MX tenemos también las columnas de opinión, las noticias todos los días para que nos sigan y nos consulten. Muchas gracias. Esto fue Análisis con Rumbo. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas tardes.